Estamos al aire, ya estamos en comunicación con Javier Curcio, economista, vocero de Argentinos por la Educación. Javier, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, cayó la inversión educativa en 19 provincias en 10 años. Sí, lo que muestra este estudio que estamos presentando es una caída generalizada en la inversión educativa provincial en la gran mayoría de las provincias. Neuquén es una excepción, afortunadamente, para los provincianos de esa provincia, de esa jurisdicción, pero en el resto de las jurisdicciones la caída es importante, se sitúa entre un 30 y un 5% por debajo de ese digamos nivel inicial que se toma como 2 décadas hacia atrás, y se configura complementando también una caída fuerte del gobierno nacional, que en estos últimos años se redujo 50%. La combinación de ambos hace que hoy la situación de financiamiento educativo esté por debajo de los estándares de hace dos décadas y por debajo de los estándares internacionales en lo que establecen los acuerdos alrededor del Pacto Global para el Desarrollo. El ODS 4 establece un piso mínimo de 4 puntos del producto de inversión educativa, un piso aceptable de 6%. Argentina tiene una ley que establece ese piso del 6%, y con esto estaríamos por debajo del 5%, más cerca del 4 que del 5% en esta situación. Javier, ¿cuáles son los indicadores que toman para hacer esta medición? ¿Presupuesto aprobado, ejecutado? ¿Cómo? Se utiliza la ejecución cerrada, por eso todavía no tenemos el cierre 2024, lo que te acabo de decir es una estimación. Falta todavía algunas provincias terminar de cerrar la ejecución del 2024, y se analiza en relación con el poder adquisitivo de esos recursos la evolución real, en relación con el total del gasto en el resto de las funciones, y ahí también encontramos una despriorización. La proporción que se dirige a educación es más baja que la que se dirigía en años anteriores, y también en términos del PIB, cuánto del esfuerzo del nivel de actividad de los argentinos se invierte en el sistema educativo. ¿Y es una curva constante o hay pozos Digo esto porque si uno piensa en la década o los últimos 20 años, tiene que pensar desde Néstor para esta parte, o sea, incluye kirchnerismo, macrismo, y ahora están midiendo al gobierno libertario, ¿es así? Exacto. Digo, este análisis toma desde 2014 a 2024, 2 décadas, o sea que incluye todos esos... incluye a Macri, Alberto, y está bien. Sí, y además lo hace para cada provincia, con lo cual ahí tenés todos los colores políticos en las distintas jurisdicciones. Bien, cruzan también la inversión provincial porque, digamos, la educación está descentralizada. Exacto. El informe que motiva esta entrevista y estamos presentando pone foco en lo provincial, y yo lo complementé con la mirada nacional que acabamos de presentar, un análisis de presupuesto del año próximo hace un par de semanas, que también complementa. Tienen todo disponible en la página Argentinos por la Educación, estos informes con sus resúmenes correspondientes. La situación va muy de la mano con la evolución del salario real. El financiamiento educativo se invierte fuertemente en el personal docente. Decimos, la educación en todo el mundo es una función salario intensiva, tiene un rol muy fuerte el personal, los recursos humanos, y entonces el vaivén del financiamiento tiene que ver con cuánto estamos priorizando o no esos recursos, en consonancia con el resto de las inversiones en infraestructura, en equipamiento, en modernización, las nuevas tecnologías, la ampliación de las bandas horarias del ciclo lectivo. O sea, hay distintas situaciones que complementan ese esquema. Lo que tenemos es un aumento marcado del salario real desde el 2004-2005, con un inicio en la Ley de Financiamiento Educativo que buscó priorizar a la educación hasta 2015. Eso se sostuvo en un nivel relativamente alto, el más alto de toda la serie entre 2015 y 2017, y en la segunda mitad de la gestión de Cambiemos
empezó a decrecer fuertemente como consecuencia de los vaivenes macroeconómicos también. En la medida en que no se estabiliza la economía, los salarios se ajustan y bueno, eso tiene parte de esos esquemas. Después hacia adentro podemos ver cierto repunte con la pandemia, después una nueva caída hacia el final de Fernández y bueno, los últimos 2 años fueron los de mayor ajuste para el sistema educativo, en contra de la búsqueda de fortalecer el capital humano. El gobierno actual a nivel nacional está desinvirtiendo en educación y en ciencia y estamos en los niveles más bajos desde todo este proceso que planteaba y bueno, un poco el informe alerta no solo el corto plazo sino una mirada a largo plazo y no solo el problema del gobierno nacional sino el poco músculo que tienen las provincias para revertir la desinversión que genera la Administración Nacional. Buen día, Javier. Agustín Amado soy. Espero que esté bien. ¿Qué tal? No deja de ser un informe cuantitativo, digo, porque lo que se manejan aquí, lo que se advierten aquí son variables o indicadores que se pueden mensurar y ponerles un número, lo cual está bien y es interesante porque nos permite construir la foto de cómo está cada uno de los territorios provinciales, ¿no? Ahora, mi pregunta tiene que ver con esa visión o esa ponderación que puede hacer Argentinos por la educación en términos no tanto cuantitativos sino más cualitativos y saber, y esta es la pregunta, ¿qué advierten desde Argentinos por la educación que debiera ser necesario para que los estados provinciales y así como el nacional también empiecen a volver a priorizar la educación en un contexto como el que está la Argentina, en donde lo que advertimos es que la educación viene siendo relegada en términos de inversión? Ahora, desde el punto de vista cualitativo, ¿qué advierten ustedes que es necesario volver a instalar en el debate sobre la educación o sobre el proyecto educativo de la Argentina para que se estimule precisamente la inversión de los estados? Efectivamente, todo este análisis es un análisis sobre cuánto se invierte y hay que complementar esa mirada identificando a dónde se distingue, de qué manera se asigna y cómo se logra, qué es lo que logran esos recursos. Hay distintos análisis que buscan complementar esta mirada y yo podría resumir diciendo, bueno, a nivel nacional estamos con una priorización en la alfabetización, por ejemplo, que es una buena señal en el sentido de recuperar capacidad de lectura, cuestiones vinculadas al aprendizaje de la matemática en los primeros años y que inciden en el derrotero del resto del desarrollo escolar. A eso hay que complementarlo, diría yo, con una fortaleza en la educación media que nos pone de cara a la universidad y también en lo que hace la educación en vinculación con el trabajo, que de alguna manera está siendo desatendida en los últimos años. Creo que a nivel provincial eso requiere un acuerdo general que también plantee negociación con los docentes sobre cómo articular con los distintos factores que tiene el sistema educativo, no solamente lo que pasa dentro de la escuela, sino cómo llegan esos chicos a la escuela, temas vinculados con la alimentación, con el transporte, con el cuidado, el apoyo familiar, las posibilidades de garantizar cuidado en el ámbito del hogar cuando los padres van a trabajar, etcétera, etcétera, padres y madres, ¿no es cierto? Las cuestiones vinculadas también a la organización de cada una de las familias. Bueno, todo eso requiere de un consenso y un diálogo y una articulación entre los distintos sectores en cada gobierno, y lo que estamos planteando acá es que nada de eso puede hacerse sin recursos. No alcanza solamente con incrementar las partidas, se requiere que esos incrementos se articulen con planes adecuados, con focalizaciones específicas, con resolución de los problemas que tienen cada uno de los sectores, y bueno, es parte del desafío que tenemos como sociedad para revertir esta tragedia educativa que de alguna manera estamos hablando. Bien. Javier, buen día. ¿Cómo va? Rocío Suárez habla. Hola, Rocío. Este resultado se dio con el análisis de una década de los estados de las escuelas. Interpreto que son primarias y secundarias, ya que son jurisdicciones provinciales, ¿no?
Esto tiene que ver con... Sí. Perdón, disculpa. No, sí. Si hace falta una aclaración, dígame, sí, no hay problema. No, decía, te quería responder eso. Tiene que ver con toda la educación que cae en cabeza de las provincias, que es casi toda la educación. Es todo menos el sistema universitario nacional y el pequeño aporte que hace el gobierno nacional sobre los otros niveles. O sea que también incluye educación superior no universitaria, educación inicial, todos los niveles más allá de toda la educación obligatoria que, como decís, es de implementación provincial. Bien, perfecto, buenísima la aclaración. Le voy a consultar, y es más de análisis, ¿no? Con respecto a si esta ausencia de inversión se puede también interpretar con los datos que se han revelado hace un par de meses, que buena parte de alumnos de escuelas primarias, por ejemplo, apenas pueden interpretar textos. Es decir, ¿tiene que ver la inversión con también la calidad de alumnos que el sistema educativo está finalmente recolectando, o en realidad no se debe vincular o no debe ser lineal este resultado? Sin dudas, hay una vinculación directa. Cuando hablamos de la calidad educativa, lo podemos pensar como un proceso productivo donde los insumos que se invierten en el sector son los que permiten generar los productos y estos resultados. Los resultados que mencionás, de nuevo lo planteaba en términos de decadencia o deterioro muy acentuado de la educación, tienen que ver, entre otros factores, con desinversiones. La desinversión no es el único factor que explica esa caída, pero es un factor principal, porque en la medida en que uno no remunera adecuadamente a los docentes, que no consigue la infraestructura adecuada para poder mantener abiertas a las escuelas, que no incorpora equipamiento informático, que no le da funcionalidad a los nuevos materiales y tecnologías que se requieren para el proceso educativo, esos procesos de enseñanza y aprendizaje no se implementan, y al no implementarse después tenemos estas pruebas deterioradas que son las que vemos y que lamentablemente nos muestran esta urgencia de revertir esa decadencia actual. Javier Curcio, muchas gracias por habernos atendido, muy gentil, como siempre, un abrazo grande. Gracias a ustedes, buenos días, Gracias. Javier Curcio, economista, vocero de Argentinos por la Educación, con este tema, ¿no? Cayó en 19 provincias en la última década, del 2014 para acá, nos decía Javier. La inversión en 19 provincias tomaron como eje fundamental los presupuestos, las ejecuciones cerradas de las provincias. Un tema que por supuesto pone una luz amarilla a lo que tiene que ver con los sistemas educativos. Neuquén es una excepción, en Neuquén no sucedió esto, es una de las pocas provincias de las 5 unidades subnacionales que no sucedió, así que en buena hora. El resto a la baja, y todavía falta medir el periodo Milei, porque nos decía que todavía no han tomado el 2024 y el 2025. Recordemos que Milei asumió el 10 de diciembre y cerró salarios, o pretendió, y en casi todos los casos lo logró, cerrar salarios por debajo de los índices de inflación, así que uno supone que la tendencia a la caída en materia de inversión en la educación debe haber continuado, sobre todo si está medida con eje, como nos decía Javier, en lo que tiene que ver con la masa salarial del sector, ¿no? Bueno, todo esto en medio de la discusión salarial, justamente, no solo en nuestra provincia, sino en muchas, de lo que va a ser el presupuesto 2026. Vos sabés que cuando se habla de presupuesto educativo, uno que tiene muchos años en el ejercicio periodístico, y hablas de educación, por lo general se centra esa discusión en las condiciones económicas. Y cuando hablas de las condiciones económicas, además se concentra ese debate en la condición salarial de quienes trabajan en el sistema educativo. Y tiene una razón de ser. En el presupuesto que se asigna a la cuestión educativa, el 90% tiene que ver con salarios. Fíjate vos, el 90% tiene que ver con salarios. Claro. Y la educación no es solamente salarios. Porque si no, pareciera ser que el debate está centrado entre los estados como empleadores y los sindicatos docentes como representaciones de los trabajadores que pugnan por mejores condiciones salariales y laborales. Pero ese debate no necesariamente centraliza la discusión sobre el debate educativo. Centraliza la discusión sobre el debate de las condiciones laborales y salariales de quienes viven en el circuito educativo.
¿verdad? Sí, habría que ver también cómo toman los indicadores del presupuesto ejecutado, porque hay mucho de infraestructura que va a educación, pero si uno mira el presupuesto figura como partidas de infraestructura, de obra pública. Entiendo que esto se debe contemplar en el estudio, ¿no? Sí. Sí está, pero el mismo informe que hace Argentinos por la Educación, sí, así como te dice que de 24 provincias, en la mayoría, hubo un descenso, un decrecimiento de la priorización que se hace en términos presupuestarios de la educación, también te dice esto otro, que el 90% claro, del presupuesto educativo está destinado a salarios. También es un número global, sí es un número global, pero no por eso pierde entidad.